Alabado sea nuestro Padre Eterno, hermanos. Como quedamos hace un momento, vamos a dar lectura a las declaraciones juradas de los testigos presenciales del divino enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero. Son como cinco declaraciones juradas que vamos a dar lectura, siendo estas declaraciones juradas ante un notario público. Nos va a brindar bastante información relevante en cuanto a lo sucedido en la casa de Antonio Córdoba, en cuanto a lo acontecido o las vivencias que tenían estos hermanos que conocieron al divino enviado de Dios. Nos van a dar información muy relevante. Estas declaraciones juradas fueron hechas en el año 1997, a causa de que lo que sucedía en ese entonces es que Antonio Córdoba Quesada entabló un juicio a los que él llamaba hermanos disidentes. Este Antonio Córdoba Quesada y su organización o su asociación entablaron este juicio a estos hermanos que también difundían la revelación alfa y omega a nivel nacional e internacional. Antonio Córdoba les llamaba disidentes. Le entabló un juicio y Antonio Córdoba estaba ganando el juicio. Entonces estos hermanos disidentes que estaban siendo enjuiciados por Antonio Córdoba y que estaban perdiendo el juicio prácticamente, piden ayuda, piden socorro a los testigos presenciales. Y los testigos presenciales hicieron una declaración jurada ante una notaría, y esta fue llevada ante la autoridad donde estaba realizando el juicio, y es así que se pudo detener este juicio contra estos hermanos disidentes por parte del que se autoproclamó depositario, Antonio Córdoba Quesada. Se llega a detener el juicio, digamos que salen bien librados los hermanos disidentes. Se detuvo el juicio prácticamente. Es justamente en estas circunstancias que se da esta declaración jurada de estos hermanos. Y vamos a empezar la lectura de una de las primeras declaraciones juradas, que es una hermana llamada Carmen Luz Tasso Clímaco. Ella conoció al divino enviado. Ella lo conoció en Lince, en casa de Antonio Córdoba, y también le llegó a asistir, porque ella es enfermera, le llegó a asistir, lo llegó a llevar al Hospital Cayetano Heredia, porque Carmen Luz Tasso Clímaco trabajaba en el Hospital Cayetano Heredia. Lo llevó para que le traten su enfermedad de ese entonces, le tomaron radiografías, le hicieron varios exámenes, análisis. Vamos a dar lectura entonces a esta declaración jurada de esta hermana, que tiene, como ya lo dijimos, bastante información e información muy relevante que es necesario que todos conozcan, porque recordemos que Antonio Córdoba no fue el único que conoció al divino enviado. Hubieron otras personas que conocieron al divino enviado, que hablaron con el divino enviado, que estuvieron frente a él, que lo vieron escribir, que lo vieron hacer dibujos, etc. Vamos a dar lectura entonces a esta declaración jurada. Lo tengo acá en la computadora, le voy a dar lectura. Las letras son pequeñitas, lo he agrandado un poco para poder leerlas, y además son un poco desgastadas las letras, porque es de 1997, pero sí se deja entender. Declaración jurada. Yo, Carmen Luz Tasso Clímaco, de 56 años de edad, enfermera, con libreta electoral tal, domicilio, en Lima, bajo juramento declaro. Acá viene lo verdaderamente importante. Ya. En el mes de agosto de 1976, por información de los hermanos Humberto Hidalgo León y Ernesto Facho Castro, me dirigí a la dirección de Francisco Lazo 1939, Interior J, distrito de Lince, Lima, casa de propiedad del hermano Antonio Córdoba Quesada y su esposa Olinda Córdoba Valverde, con la inquietud de conocer al hermano Luis Antonio Soto Romero, quien desde el primer momento que llegué me mostró su grandiosa obra, que él la llamó Los Divinos Rollos del Cordero de Dios, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, libro de Apocalipsis, capítulo 5, el rollo y el cordero. Quedé muy impresionada con los hermosos dibujos a colores y la gran cantidad de rollos ya escritos. Me explicaba que él no se mandaba solo, que recibía comunicación permanente del Divino Padre Jehová, quien le dictaba el contenido de los divinos rollos mediante la telepatía viviente universal, que me explicó que es la escritura con la
simultánea visión de las escenas a colores. Al escuchar su maravillosa exposición sentí una profunda emoción que se expandía dentro de mí por efecto de su humildad, sencillez, infinita sabiduría y su espíritu de niño, lo que me motivó a asistir diariamente al término de mi trabajo. El hermano Luis Antonio Soto Romero llevaba siempre un corderito de plata sobre su prenda de vestir. Prendido a la altura del corazón, más o menos así como el que tengo acá, un corderito de plata a la altura del corazón, y me hizo saber que en el futuro toda la humanidad lo llevará como un símbolo de arrepentimiento. Vamos a seguir con el otro párrafo que nos dice, continúa, el número 2. Después de haber escuchado sus maravillosas conferencias por algo más de 30 días, llegué a la conclusión de que el contenido de la doctrina del Cordero de Dios no era producto de la inteligencia humana, sino una ciencia divina, dictada telepáticamente por nuestro divino Padre Jehová a su divino enviado Luis Antonio Soto Romero, y a partir de septiembre de ese mismo año me alojé en casa del hermano Antonio Córdoba Quesada. Aquí hacemos un paréntesis. Antonio Córdoba Quesada siempre dijo que solo él había reconocido ya al divino enviado de Dios, solo él. Pero acá la hermana nos está dando testimonio que justamente ella, Carmen Tazo, se alojó en casa del ya difunto hermano Córdoba Quesada. Esta es una prueba irrefutable de que hubieron más hermanos que lo conocieron, que Antonio Córdoba no era el único. Vamos a seguir con la lectura. Teniendo así la oportunidad de estar más cerca al divino enviado Luis Antonio Soto Romero hasta su fallecimiento, el 2 de octubre de 1978. Diariamente lo veía escribir, dibujar y colorear el contenido de los divinos rollos del Cordero de Dios, utilizando papel canso, y cuando enfermó en algunas ocasiones me desempeñé como su enfermera, incluso durante su internado en el Hospital Cayetano Heredia, donde yo trabajaba y donde tuve oportunidad de alternar más de cerca con el hermano Ricardo Flores, quien era un amigo muy querido del divino enviado Luis Antonio Soto Romero, ya que en él depositaba toda su confianza y era quien se preocupaba de su salud, de su permanencia en el Perú y de que no le hiciera falta ningún elemento que comprometiera al éxito de su divina misión. Esta información es bastante importante. Quien verdaderamente se hacía cargo del divino enviado era el hermano Ricardo Flores. Él se preocupaba siempre de que tuviese un lugar donde vivir, que tuviese las comunidades básicas, que tuviese los materiales necesarios para que el divino enviado de Dios, Luis Antonio Soto Romero, escribiese los divinos rollos, que no le faltase nada. Pero Antonio Córdoba siempre decía que solo él era el encargado, que solo era él el elegido, que a él, que si él incluso llega a decir que si él no lo reconoce, el divino enviado sigue su camino, y dice este difunto hermano Antonio Córdoba, que si él no lo reconocía, el divino enviado seguía su camino, se iba a otros países del norte o a otros países, y que gracias a que él lo reconoció, es que el divino enviado de Dios vino a Perú. Y eso es absurdo, pues, no va, es absurdo. Sigamos con la lectura porque hay mucha información, hay información bastante interesante. Aproximadamente 30 días antes del fallecimiento de nuestro divino enviado Luis Antonio Soto Romero, y estando reunido con el hermano Ricardo Flores Herrera y los esposos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde, se dirigió al hermano Ricardo Flores Herrera diciendo: hermano Ricardo, el Padre dice que usted se encargará de los divinos rollos del Cordero de Dios. Y preguntó: ¿desea que le firme un papel? A lo que el hermano Ricardo Flores Herrera respondió: hermanito, no creo que sea necesario. Además, aquí están como testigos los hermanos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde. Esta misma conversación, por encontrarse muy cerca, fue escuchado también por los hermanos Juan Sicha Cisneros,
Javier del Pino León y Ernesto Facho Castro. Luego los hermanos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde comunicaron a todos los hermanos que se encontraban presentes la orden de nuestro divino enviado Luis Antonio Soto Romero, que todos acatamos, es decir, por orden de nuestro divino Padre Eterno, justamente por orden de nuestro divino Padre Eterno, los divinos rollos quedaban en manos del hermano Ricardo Flores Herrera, porque es una orden dada por nuestro Padre Eterno y el divino enviado estaba cumpliendo esa orden. Y estos tuvieron por testigos al mismo hermano Ricardo Flores Herrera, Antonio Córdoba Quesada, Olinda Córdoba Valverde, y luego ellos tres, después de recibida la orden, lo comunican a los otros hermanos, los tres. Es decir, que los rollos que iban a quedar, y acá está bien claro, que iban a quedar en manos del hermano Ricardo Flores Herrera. Y eso es así, porque fue una orden del Divino Padre Eterno. Veo acá que justamente el hermano Ricardo Flores cometió un error. ¿Y cuál fue su error? Y es un error bien garrafal. El no haber pedido, el no haber permitido que el divino enviado le firme un papel justamente donde le deja por escrito que los rollos iban a quedar en manos del hermano Ricardo Flores. Ese fue un error grave. Y justamente nos dice en la misma revelación que todos los acuerdos que se dan, las alianzas, todo queda por escrito en los libros solares, todo queda registrado. Y esto no sucedió así acá en la tierra, y es más, el divino enviado de Dios le dijo varias veces, desea usted que le escriba un papel, que se lo deje por escrito, y el hermano Ricardo Flores dijo que no, varias veces, 3 veces, confiando en que Antonio Córdoba y Olinda Córdoba pues cumplirían con la orden que dio nuestro Padre Eterno, y vemos con el correr del tiempo que esto no sucedió. ¿Qué más? Sigamos acá. Hay más información relevante. 4. Después del fallecimiento de nuestro divino enviado Luis Antonio Soto Romero, el hermano Ricardo Flores Herrera se mantuvo en estrecha comunicación con la familia Córdoba y todos los hermanos que estuvimos al lado de nuestro divino maestro, y con varios días de anticipación nos comunicó que el sábado 18 de noviembre de 1978 a las 11 de la mañana recogería los divinos rollos del Cordero de Dios. Esto es lo que nos dice esta hermana, la hermana Carmentazo. Los divinos títulos y todo, por insignificante que fuera, lo que le perteneció al divino enviado Luis Antonio Soto Romero. Actitud que todos aceptamos, o sea, todos aceptaron eso, todos aceptaron, hasta el mismo Córdoba, todos aceptaron, pero no sucedió así. Vamos a ver acá, la hermana va a decir qué pasó exactamente, porque es testigo presencial, estuvo ahí cuando las cosas sucedieron. 2 o 3 días antes del 18 de noviembre, el hermano Antonio Córdoba Quesada me citó a una reunión urgente en su casa para el día viernes 17 de noviembre de 1978, en horas de la mañana, reunión a la que asistí, en la cual continúa ahí, vamos a la siguiente página, en la cual se encontraban presentes los hermanos Antonio Córdoba Quesada, Olinda Córdoba Valverde, Jorge Córdoba Córdoba, que son los hijos de Antonio, Gregorio Córdoba Padilla, que es el tío de Antonio, Enrique Javier del Pino, hermano testigo presencial, Luis Humberto Hidalgo, también testigo presencial, Ernesto Facho Castro, testigo presencial, Juan Chicha Cisneros, testigo presencial, Soy la Rosa Ramírez Hernández, Esther Tazo Clínico, testigo presencial. No fueron invitados los hermanos Ricardo Flores Herrera, que es un testigo presencial y muy cercano, estrechamente cercano al divino enviado. No fue invitado, no sabemos por qué. Susana Rosas Díaz, la que el divino enviado le llamaba Susana la Cósmica, Olga León de Pastor y Flori Torres Guerra, todos ellos no fueron invitados a esta reunión que Córdoba
organizó. El hermano Antonio Córdoba Quesada inició la reunión invitando a su esposa Olinda Córdoba Valverde para que relatara el sueño que había tenido, y ella, entre sollozos y derramando abundantes lágrimas, dijo: Hermanos, he tenido un sueño en el cual he escuchado la voz del Padre que me dijo no entregar los divinos rollos del Cordero de Dios al hermano Ricardo Flores Herrera, y también he tenido una visión en la que vi el número 666 de color negro pintado en la puerta del local que el hermano Ricardo Flores Herrera ha alquilado para depositar los divinos rollos del Cordero de Dios, y muy afligida nos pidió el apoyo de todos los hermanos que estábamos presentes para que no se entreguen los divinos rollos del Cordero de Dios, lo que todos los asistentes nos comprometimos a apoyar. Todo esto que esta hermana declara justamente en esta declaración jurada, Antonio Córdoba nunca lo dijo, y nunca lo dirá, pues justamente porque se va en contra de sus intereses. Acá la hermana está dando bastante información, y mucha de esta información también se puede encontrar en YouTube, en una página de una hermana investigadora llamada María Judith Pineda Burgos, que tiene su página de YouTube, que da lectura a los divinos rollos, que hace entrevistas justamente a los que conocieron al divino enviado. Y justamente ella hizo una entrevista a Carmen Tazo, que está en YouTube, y el título de esa entrevista que se encuentra en YouTube se llama Entrevista, hermana Carmen Tazo, conoció al divino escritor de los rollos sagrados, con fecha 9 de noviembre del 2017. Está en la página de YouTube de la hermana María Judith Pineda Burgos. Más o menos dura como 1 hora y 36 minutos, 38 minutos. Y da también puntos muy importantes, muy aparte de los que está declarando acá justamente en su declaración jurada, muy aparte de ello. Da puntos bastante importantes. Yo les sugiero, hermanos, que escuchen esa entrevista, porque también da puntos bastante importantes. A ver, acá como ya lo dijimos, hay puntos bastante relevantes que muchos no saben o están escuchando por primera vez o que no se sabía a ciencia cierta. Ahora se está sabiendo justamente porque está publicada en esta declaración jurada. En el punto 5 la hermana sigue relatando lo sucedido en ese entonces, en esos años. A ver, ¿qué es lo que dice? El día sábado 18 de noviembre de 1978 a las 11 de la mañana, el hermano Ricardo Flores Herrera, en compañía de las hermanas Flori Torres Guerra y Olga León de Pastor, se apersonó a la casa de la familia Córdoba, y fue el hermano Antonio Córdoba Quesada, con el apoyo y la presencia de todos los hermanos mencionados en el acápice inmediato anterior, quien se negó definitivamente a entregar los divinos rollos del Cordero de Dios, los divinos títulos y todas las pertenencias del divino enviado Luis Antonio Soto Romero, pese a la insistencia del hermano Ricardo Flores Herrera y de las dos hermanas que en ese acto lo acompañaban. Es decir, que aquí ya se consuma la no entrega de los divinos rollos al designado por nuestro divino Padre Eterno, puesto que nuestro divino Padre Eterno designó como encargado de los divinos rollos acá en Lima, Perú, al hermano Ricardo Flores, y eso no se llega a consumar. Y estamos viendo el por qué no se llega a consumar. Acá sigue, la hermana nos sigue explicando en el punto número 6, o acápice 6, como dicen. Posteriormente, la hermana Olinda Córdoba Valverde me confesó que el sueño y la visión que nos había relatado el 17 de noviembre de 1978 fue solo un invento de ella, en coordinación con su esposo Antonio Córdoba Quesada, para que los divinos rollos del Cordero de Dios se quedaran en poder de su esposo Antonio Córdoba, porque, según ella, allí había mucho dinero para todos. Esta inesperada confesión de la hermana Olinda Córdoba Valverde me turbó, llenándome de angustia y desconsuelo por la forma totalmente despreciable como habíamos sido maliciosa y perversamente engañados,
y de inmediato se lo comuniqué a todos los hermanos que fuimos usados con la más cruel maldad. Acá claramente esta hermana que conoció al divino enviado y que presenció todo lo ocurrido en casa de Antonio Córdoba en esos días, nos narra que ellos fueron engañados por estos esposos, por Antonio Córdoba y Olinda Córdoba. Fueron totalmente engañados, fueron manipulados. Y con esto se dejó de lado la decisión tomada, la orden tomada de nuestro Padre Eterno para que el hermano Ricardo Flores se hiciese cargo de los divinos rollos. Si el hermano Ricardo Flores hubiese hecho cargo y hubiese tenido los rollos, tal vez otra sería la historia, ¿no es cierto? Porque actualmente solamente en la página oficial que Antonio Córdoba tiene en su Asociación Misionera de la Orden Revelada, actualmente, hoy, en esta hora y en estos minutos y en este día, solamente hay publicado 170 rollos. Solo 170 rollos, no hay más, ya no están los 263 rollos. Cada vez lo ocultan más, cada vez lo ocultan más. Ya no hay tampoco la exposición de los divinos rollos originales, ya no hay. Solo se exponen fotocopias. Es decir, estos hermanos están denunciando justamente que fueron engañados, manipulados, usados por Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde para quedarse con la revelación. Y es más, vemos acá la clara intención de cómo es que Olinda Córdoba y Antonio Córdoba, al quedarse con los rollos, no lo hicieron por querer tenerlos ellos y estudiarlos y darlos a conocer al mundo, ellos. No, lo hicieron por el afán de lucro, por el querer ganar dinero en base a la divina revelación y alfa y omega. Y todos sabemos que la revelación alfa y omega no se vende, no se comercia, no se oculta. Se debe de dar a conocer a todos, a toda la humanidad por igual, sin ningún costo alguno. Acá la hermana la hermana Carmen Tazo dice claramente que dice claramente que según ella allí, según Olinda, allí había mucho dinero para todos, dicen. En los rollos había mucho dinero para todos, pero sabemos lo que, la gran mayoría sabe, que al final ese dinero no iba a ser para todos, iba a ser solo para la familia Córdoba. No iba a ser para los hermanos integrantes de su asociación, no, es para la familia Córdoba. Este conocimiento que venía para toda la humanidad debería ser ya dado a conocer a toda la humanidad, pero no. Se ha quedado solo para la familia Córdoba, no porque así sea la orden dada por nuestro Padre Eterno, sino porque esta familia prácticamente se robó los divinos rollos y lo tienen ocultos hasta el día de hoy. Solo están dando a conocer 170 rollos de los 4000. Es decir, menos del 6%, estarán dando solo el 3% de los 4000 divinos rollos. O sea, ¿qué les digo? Pues es un ocultamiento total y sistémico, de forma gradual. ¿Qué más nos dice esta hermana? Dice, ahora expreso mi inmenso pesar. Mira, esta hermana dice, expresa su inmenso pesar por la actitud que nos llevaron a tomarla los esposos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde, nos dice. Y profundamente arrepentida, exijo cumplir con la divina orden de nuestro enviado Luis Antonio Soto Romero de entregar al hermano Ricardo Flores Herrera de inmediato los divinos rollos del Cordero de Dios, los divinos títulos y todas sus pertenencias que abusivamente mantienen en su poder el hermano Antonio Córdoba Quesada. Aquí termina justamente la declaración jurada. Y luego viene la fecha, Lima 18 de agosto de 1997, viene la firma de la hermana Carmen Tazo Clímaco, su libreta electoral. Les voy a mostrar, justamente está acá, en la parte última. Acá. Hasta la fecha. Aquí está la fecha, me voy a acercar.
La fecha, la firma, el nombre y apellido, bueno, su documento de identidad. Acá está la notaría, etcétera, la firma y sello de la notaría, o el nombre del notario, etcétera. Como ya lo dijimos, hay puntos bastante importantes que no se sabían o que muy poco se sabían o que porque simplemente Antonio Córdoba nunca va a dar a conocer esto. ¿Por qué? Porque Antonio Córdoba, primero que no le presta interés, no le interesa, y porque segundo se va en contra de sus propios intereses. Porque acá esta hermana revela información muy relevante que muy pocos conocen. Muy pocos conocen. Bueno, también hay otras declaraciones juradas de otros hermanos. Por ejemplo, acá tenemos, voy a leer uno más, una declaración jurada de otro hermano más. Vamos a ver acá. Acá justo hay uno, a ver, acá hay uno. Vamos a leer esto. Declaración jurada. Yo, Juan Sicha Cisneros, de 48 años de edad, con libreta electoral tal, domiciliado en la dirección tal, Lima, bajo juramento declaro que, acá viene lo más importante, estamos dando lectura a las declaraciones juradas de los hermanos que conocieron y reconocieron al divino enviado de Dios Luis Soto Romero en Lince, Lima, Perú, en casa de Antonio Córdoba Quesada. Vamos a ver qué nos dice la declaración jurada de nuestro hermano Juan Sicha Cisneros. Dice, el primer párrafo nos dice: en junio de 1977 en mi centro de trabajo fui informado por el hermano Ernesto Facho Castro de la presencia en Lima del hermano Luis Antonio Soto Romero, que se encontraba en ese momento alojado en casa de la familia del hermano Antonio Córdoba Quesada en la avenida Francisco Lazo 1939, interior J. Lince, quien hablaba con Dios y explicaba el origen de todas las cosas. El párrafo 2 continúa y nos dice más o menos una semana después me constituí en la dirección antes citada y allí conocí personalmente al hermano Luis Antonio Soto Romero. Este hermano conoció al divino enviado Luis Antonio Soto Romero, habló con él, lo reconoció como el enviado de Dios. Y aquí también queda nuevamente desmentido que solo Antonio Córdoba lo reconoció, que solo él conoció al divino enviado, que nadie más. A ver, ¿qué nos sigue diciendo este hermano? Quien inmediatamente me impresionó por su humildad, sencillez y su psicología de niño, a la vez que sabía de memoria las Sagradas Escrituras. Escuché sabiduría en gran manera, pues explicaba con gran profundidad el origen y destino de todas las cosas, y en especial todo sobre el divino juicio final. El destino, el hermano Luis Antonio Soto Romero me mostró los rollos del Cordero de Dios y me hizo saber que su contenido le era dictado por el Divino Padre Jehová mediante la telepatía viviente y que estos manuscritos se publicarán en libros en todos los idiomas con el seudónimo Alfa y Omega. Me hizo saber que había escrito dibujos y pintado ya 4000 rollos. O sea, en esa fecha ya habían los 4000 rollos. Y que muchos buscadores de la verdad los publicarán universalmente, porque nadie es único y que todas las religiones desaparecerían de la faz de la tierra. Acá también da buenos datos importantes. Que se publicarían en libros, dice. Claramente, se van a publicar en libros. No solo en libros físicos, no, sino en libros virtuales, para así no tener que pagar nada. Porque los libros virtuales se pueden publicar en internet en los diferentes idiomas y cada persona que quiera estudiarlos en su hogar lo descarga, lo imprime o lo descarga a su computadora y comienza a estudiarlos y no hay necesidad de pagar nada. ¿Qué más nos dice este hermano que conoció al enviado de Dios Luis Antonio Soto Romero? Dice: yo soy un estudioso profundo de esta divina doctrina contenida en los divinos rollos del Cordero de Dios, y como tal reconozco que el hermano Luis Antonio Soto Romero es el enviado de Dios Padre Jehová, como está escrito en las Sagradas Escrituras.
Libro de Apocalipsis, capítulo 5, el rollo y el cordero. Como escrito está que la verdad llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. ¿Qué más nos dice este hermano en el siguiente párrafo? Desde que conocí al divino enviado Luis Antonio Soto Romero y hasta su fallecimiento, diariamente a partir de las 18 horas siempre estuve a su lado y escuché que nos advertía: quieren robarme los rollos, se deben defender los divinos derechos del divino Padre Jehová por sobre todas las cosas. Esta divina advertencia quedó consumada después del fallecimiento del divino enviado Luis Antonio Soto Romero, al apoderarse el hermano Antonio Córdoba Quesada rapazmente de los divinos rollos del Cordero de Dios, los divinos títulos, es decir, las divinas leyes, y de todas sus pertenencias, privando así a toda la humanidad de salvar sus almas. Esta malvada situación no se hubiera producido si el hermano Antonio Córdoba Quesada, su esposa Olinda Córdoba Valverde y sus familiares hubieran cumplido con el divino mandato de nuestro divino Padre Jehová de hacer la entrega de todos los rollos, las divinas leyes y las pertenencias del divino enviado al hermano Ricardo Flores Herrera. Acá este hermano, el hermano Sicha, da muy buena información, bastante información relevante. Dicen que ya cuando él llegaba en las noches a partir de las 6 de la tarde, después de un tiempo él ya escuchaba rumores de que querían robarle los rollos, que los derechos del Padre, dice el divino enviado, se deben defender. O sea, ya había ese rumor, y justamente nuestro Padre Eterno le hace saber al divino enviado quién es el que le iba a robar los rollos, quién le pudiese robar los rollos, y justamente esa persona se llama Antonio Córdoba Quesada. Se llamó porque ya falleció. Él se llega a quedar con los divinos rollos después del fallecimiento del divino enviado. Después de que falleció el divino enviado, Antonio Córdoba se apodera de los rollos mediante engaños, mediante estafas, mediante triquiñuelas. Es decir, se consuma lo que ya estaba presintiendo el divino enviado, de que le iban a robar los divinos rollos, y que actualmente están en poder de la familia Córdoba y que quieren privatizarlo. Es decir, quieren que estos divinos rollos le pertenezcan en su totalidad a la familia Córdoba. Más adelante vamos a dar información más relevante sobre ello. ¿Qué más dice? Debo dejar expresa constancia que escuché cuando el divino enviado Luis Antonio Soto Romero se dirigió al hermano Ricardo Flores Herrera en presencia del hermano Antonio Córdoba Quesada y su esposa Olinda Córdoba Valverde, diciendo: hermano Ricardo, el divino Padre dice que usted se encargará de los divinos rollos. ¿Quiere que le firme un papel? A lo que el hermano Ricardo respondió: no creo que sea necesario. Además, aquí están como testigos el hermano Antonio Córdoba Quesada y la hermana Olinda Córdoba Valverde. Justamente la intención del divino enviado Luis Antonio Soto Romero era pues que estos divinos rollos se queden en poder del hermano Ricardo Flores, porque de todos los que conocieron al divino enviado era el que más cercano estaba al divino enviado de Dios, Luis Soto Romero. Era, digamos así, en cierta forma, el que más méritos había logrado. Era una persona muy allegada al divino enviado de Dios. Pero ¿qué sucede? El divino enviado de Dios le dice al hermano Ricardo: ¿quiere que le firme un papel? Y el hermano Ricardo respondió: no creo que sea necesario. Y ese fue su error garrafal. Además dice: aquí están como testigos el hermano Antonio Córdoba Quesada y su esposa, la hermana Olinda Córdoba Valverde. Y ahí se consuma, pues se llega a consumar, digamos, o empieza a consumarse el robo de los divinos rollos. ¿Por qué? Porque el hermano Ricardo no hizo caso, y él como profesional debe saber perfectamente, debió de saber, porque él era un alto profesional, un alto directivo, un profesional de ese entonces de una empresa lechera, un administrativo. Y eso me parece raro. Si él, siendo administrativo, debe saber que todo
que toda entrega de cualquier material, de cualquier producto, se hace con un documento. Cuando tú entregas un producto, tú entregas con una guía de remisión donde se especifica claramente qué es lo que estás entregando, con fecha, día y hora y en qué condiciones, y con firma y sello. Parece que en ese entonces, la prueba del hermano era eso. Y él no llegó a aceptar ese documento, puesto que si el hermano hubiese aceptado el documento, o sea, le hubiese aceptado que el divino enviado le firme un documento donde decía que le dejaba los 4000 rollos de 1000 divinas leyes y todas sus pertenencias a él, a Ricardo Flores, otra sería la historia, otra. Los rollos no estarían ocultos, pero el hermano Ricardo Flores cometió ese error. Y vemos ahora que, y no solo él, hermano Ricardo Flores, estamos notando que hubieron otros hermanos también que cometieron errores. Bueno, nadie es perfecto, nadie es, mucho menos quien les está hablando. Yo soy más imperfecto, tengo tantos pecados, tantas taras. Nadie es perfecto definitivamente, menos quien les habla. Yo soy más pecador, soy un pecador más del mundo. Pero por lógica, ¿no? Si el hermano Ricardo Flores era un alto directivo de una empresa lechera, era un administrador que manejaba documentos oficiales, guías, etcétera, sabía que para entregar un producto se tenía, o en este caso los divinos rollos, por parte de quien los escribió, que fue el divino enviado, tenía que hacer un papel, un documento, porque sabemos que en el reino de los cielos todos los acuerdos se hacen con documentos, se firman documentos, todo se deja por escrito. Es así. Y acá también debió haberse hecho eso, pero no se hizo, por diferentes motivos. Aquí hay que tener en cuenta, pues, justamente la parábola que está en la Biblia, que dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y justamente este hermano Ricardo Flores se confió en la buena voluntad de Antonio Córdoba y la hermana Olinda Córdoba. Y miren lo que sucedió. Pues queda claramente demostrado que no se debe confiar en ningún hombre. Se debe confiar en Dios, sí. En el divino enviado, sí. Pero jamás en hombres, jamás. Ahí está el ejemplo claro de Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde, que se robaron y se quedaron y se apropiaron de la divina revelación Alfa y Omega, y que ahora lo han privatizado, y solo ellos pueden publicar, solo ellos pueden estudiar, nadie más. No permiten que otros hermanos publiquen folletos, revistas, libros, no permiten, porque sucedió el caso de que había muchos hermanos a los que Córdoba llamaba disidentes, publicaban libros de la divina revelación, folletos, y todos ellos fueron quemados, porque Indecopi se puso del lado de Antonio Córdoba e incautó los libros y los trituró y los quemó, pese a la súplica de muchos hermanos de que no hiciera eso. Pero Antonio Córdoba los mandó quemar a través de Indecopi. Muchos hermanos lloraron a lágrimas, le rogaron para que no hiciera eso, y Antonio Córdoba se burlaba, se reía, como si fuese un espíritu burlesco. Y justamente en las disertaciones de estos hermanos que conocieron al divino enviado, habla de los espíritus burlescos, que son demonios. El hermano Antonio Córdoba, al hacer esto, al quemar la divina revelación Alfa y Omega, al quemar libros de la divina revelación Alfa y Omega, se estaba burlando del divino enviado de Dios, se estaba burlando del divino Padre Eterno. No se estaba burlando de los hermanos que lloraban, que le imploraban que no quemase los libros, no. Se estaba burlando del mismo divino Padre Eterno. Y ya sabemos qué le sucede a aquellos que se burlan del divino Padre Eterno, aquellos que queman su revelación. Antonio Córdoba quemó esta revelación, diciendo que él era el único autorizado para que publiquen libros, folletos de la divina revelación. Y eso es totalmente absurdo, y eso queda demostrado que él no era el único, que no es único, que nadie es único en este universo, solo Dios. ¿Qué más nos dice este hermano?
También en honor a la verdad afirmo, dice Juan Sicha, que fueron los hermanos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde quienes urdieron, dice, el malévolo plan para impresionarnos, pues fue la hermana Olinda Córdoba Valverde, entre llanto y sollozos, quien nos relató su falso sueño, para así comprometerme y comprometer a los otros hermanos para apoyarlos a no cumplir con el divino mandato de nuestro divino Padre Jehová, quien había ordenado por intermedio de su divino Hijo Luis Antonio Soto Romero entregar al hermano Ricardo Flores Herrera los divinos rollos del Cordero de Dios, los divinos títulos y todo por insignificante que fuera, que le perteneciera a su divino enviado Luis Antonio Soto Romero. Aquí está bien claro. Estos esposos Antonio Córdoba Quesada y Olinda Córdoba Valverde maquinaron este plan, engañaron a los hermanos, fueron astutos como la serpiente y manipularon a los hermanos para que, mira, fue tanto la manipulación que hicieron estos hermanos, porque son muy astutos, serpientes, que engañaron a estos hermanos al grado tal de irse en contra de la orden del divino Padre Jehová. O sea, fue una manipulación tal que los mismos hermanos que conocieron al divino enviado de Dios se fueron en contra de nuestro divino Padre Eterno y no entregaron los rollos al hermano Ricardo Flores. O sea, tan astutos han sido estos hermanos, el hermano Córdoba y la hermana Olinda, tan astutos que llegaron a ese grado de poner en contra a los testigos presenciales, en contra de la orden dada de nuestro Padre Eterno. Y lo lograron, pues, Al final no se entregó los divinos rollos a Ricardo Flores Herrera, y los tiene la familia Córdoba. Y es más adelante, pasados los años, va a haber disputa entre Olinda Córdoba Valverde y Antonio Córdoba Quesada por quedarse, para ver quién se queda con los rollos. Va a haber peleas internas, va a haber separación, o sea, va a haber conflicto por quién se queda con los rollos, porque en los rollos ellos claramente ven que los rollos no lo ven como conocimiento divino, lo ven como dinero, como dólares, como oro. Y ese es un pensamiento religioso, un pensamiento mercantil, comercial, una psicología de compraventa. Así lo ven ellos hasta el día de hoy. ¿Qué más nos dice? Bueno, acá ya termina. Hay una parte última que dice: jamás olvidaré aquel día en que fui víctima de tal monstruoso engaño que muy pronto se verá en el divino juicio final. Lima, 16 de octubre de 1997. Juan Chicha Cisneros. Justamente, Juan Chicha Cisneros, justo acá tengo su firma, al igual que la hermana Carmen Tazo, acá tengo su firma de Juan Chicha Cisneros. A ver, vamos a buscar. Aquí está. Ahí está. Los sellos de la notaría, sus sellos. Ahí está la fecha, ahí está la firma de Juan Chicha Cisneros, nombre, libreta electoral, etc. Ahí está. Ahí está. Son documentos oficiales que se encuentran en una notaría, en la notaría de Lima. En el que lo tiene el abogado notario de Lima, Alberto Guiñán Corre, así se llama, abogado notario de Lima, Alberto Guiñán Corre, o Correa en este caso, Correa, esto es Correa. Bueno, en estos, al darse lectura de estas dos declaraciones juradas, observamos claramente muchas cosas relevantes. ¿Y quiénes los narran? Los narran los mismos testigos presenciales. Estuvieron en ese entonces, cuando sucedió todos los acontecimientos en la casa de Antonio Córdoba Quesada.
¿Y por qué demoraron tanto? ¿Por qué recién salen estos documentos? O sea, en su debido momento salieron, pero muy poco se difundieron. Yo recién me llego a enterar de estos documentos hace más o menos 4 años atrás, 3 a 4 años atrás. ¿Por qué? O sea, no había esos documentos. Bueno, estaban publicados en internet, pero no encontraba mucho. Yo tampoco no dominaba mucho internet, pero al final lo llegué a encontrar y justamente le saqué fotocopia para tenerlos presentes. Y además el, estos hermanos tampoco no se daban a conocer mucho, pero ahora ya se están dando a conocer y justamente están declarando todo lo sucedido en casa de Antonio Córdoba Quesada. Y ahí están las declaraciones juradas y están las entrevistas en video, grabados en video en YouTube por la hermana María Judith Pinedo Burgos de Colombia, que es una excelente investigadora, que ha ido a buscarlos a cada uno de ellos y a entrevistarlos. Y esta entrevista grabada en video lo ha publicado en YouTube para que se sepa a nivel mundial qué ha sucedido con estos hermanos, qué ha sucedido en la casa de Antonio Córdoba, todo lo sucedido. Justamente ahí se está dando cumplimiento a una parte de que dice en el libro de la Divina Revelación Alfa y Omega, en el primer libro, dice claramente que tus divinos hermanitos, tus humildes hermanos que todo lo presenciaron, todo lo narrarán, todo se sabrá, todo saldrá a la luz. Así está escrito, y justamente acá está saliendo a la luz. Todos creíamos que Antonio Córdoba era un santo, un ejemplo, pero hemos comprobado que no es así. Así de simple, no es así, es todo lo contrario. Allá en el local de José Gálvez endiosan a Antonio Córdoba, lo ponen como el ejemplo, un poco más, lo ponen como si él hubiese escrito los divinos rollos. Lo cual es absurdo, pues, es totalmente absurdo, no es así. Tan absurdo es lo que dicen ahí, mira, que Antonio Córdoba se cree con el derecho de ponerse como autor de los divinos rollos. Tan es así que fue a Indecopi a querer patentarlos, a querer inscribirlos a su nombre, como si él hubiese escrito los divinos rollos, y eso está en Indecopi, hay pruebas de ello. Y Indecopi le dijo claramente que no, que él no era el autor, que él no podía ser el autor porque había un autor, los rollos tenían un autor, era el Alfa y el Omega, y tenía un nombre terrenal, y su nombre terrenal era Luis Antonio Soto Romero, él es el autor. Entonces Indecopi, al descubrir esta mentira, le dice claramente a Antonio Córdoba: usted no puede apoderarse de una obra que no le pertenece, porque eso se llama plagio y está penado legalmente, usted puede ir preso. Entonces Indecopi le dice: si usted quiere registrar estos rollos a su nombre y no al nombre del autor, que es Luis Antonio Soto Romero, usted tiene que esperar 70 años después de la muerte de Luis Antonio Soto Romero. Después de transcurridos los 70 años, recién Indecopi le puede dar la autoría a usted. Antes no. ¿Y qué sucede? Ya pasaron más de 40 años y solo faltan 28 años para que Indecopi le dé la autoría a Antonio Córdoba Quesada. Y parece que eso es una de las causales por la que tampoco están dando a conocer la totalidad de los divinos rollos. Recuerden que solo hay publicados 170 divinos rollos, no hay más, por parte de la que se dice llamar la Asociación Misionera de la Orden Revelada, que son los únicos oficialmente a nivel mundial que pueden difundir los divinos rollos. Así está, página oficial, dice, o sea que el resto que publican no son oficiales. Se parece mucho a la Iglesia Católica, que te dice lo mismo, que la Iglesia Católica es la religión oficial a nivel mundial o a nivel de Occidente. Lo mismo está diciendo esa asociación, que solo ellos están oficialmente reconocidos para publicar y que nadie más puede publicar, y si quieren publicar tienen que pedir permiso y prácticamente pagar un derecho. Es absurdo lo que dicen, pues, es totalmente absurdo. Más adelante vamos a dar lectura a los siguientes a las siguientes declaraciones juradas de los otros hermanos, porque ahí todavía falta la declaración jurada de Enrique del Pino León, la declaración jurada de Tasso Clímaco y la declaración jurada del hermano Hidalgo León. Eso ya será para mañana o en el transcurso de esos días.
Bueno, hermanos, me estoy despidiendo. Muchas gracias. Alabado sea nuestro Padre Eterno y será hasta una próxima oportunidad.